La decisión de usar el soporte reparado, la reparación soldada de Bob, en lugar del reemplazo mecanizado por CNC, puede haber sido una decisión equivocada. No porque Bob haya hecho un mal trabajo, la soldadura de Bob fue excepcional. Los refuerzos añadidos eran, según cualquier estándar honesto, mejores que lo que salió de la fábrica de Bugatti. Pero una gran soldadura no es lo mismo que la decisión correcta. El soporte reparado conlleva un riesgo específico que el soporte CNC no tenía. Un riesgo del que nadie en los comentarios parece estar hablando. Un riesgo que no se mostrará al ralentí. No aparecerá en una prueba suave alrededor de la manzana. Aparecerá la primera vez que Alex ponga este Bugatti en una autopista y le pida al W16 toda su potencia. Y para entonces, si ese riesgo se convierte en realidad, el coche se partirá por la mitad otra vez. Antes de continuar, quiero dejar absolutamente claro que esto no es una crítica a Matt Armstrong. Esto no es una crítica a Bob, y tampoco es otra voz afirmando que esta reconstrucción estaba condenada desde el principio. Lo que Matt y su equipo lograron, sin apoyo de fábrica, sin documentación y sin ninguna cooperación de Bugatti, es genuinamente extraordinario. Los constructores independientes nunca habían intentado algo a este nivel ni habían estado tan cerca del éxito. Pero incluso un trabajo extraordinario puede contener una decisión que conlleva más riesgo del necesario. La decisión del soporte es esa decisión. Al final de este vídeo, entenderás tres cosas. Porque el soporte reparado conlleva un riesgo específico que ninguna cantidad de soldadura experta puede eliminar. Porque el soporte CNC, a pesar de las preocupaciones de Matt sobre la posición de los sensores, en realidad era la opción más segura a largo plazo. ¿Y qué debería suceder antes de que este Bugatti sea conducido a plena potencia? El razonamiento de Matt para elegir la reparación soldada fue honesto y claramente pensado. Él sabía que el reemplazo CNC, mecanizado a partir de un bloque sólido de aluminio, sería más fuerte que el componente original fundido, sin porosidades de fundición, sin concentraciones internas de tensión, material uniforme en toda la pieza. Esas son ventajas reales, pero la preocupación de Matt también era legítima. El soporte lleva 3 sensores de posición del cigüeñal, sensores que le dicen a la ECU exactamente dónde está cada pistón en su ciclo de combustión en cada momento. El momento de encendido, la inyección de combustible, la gestión del turbo. Todo depende de que esos 3 sensores lean correctamente. Si el soporte CNC los coloca siquiera ligeramente fuera de posición, el motor falla la combustión, pierde potencia bajo presión de sobrealimentación. En el peor de los casos, ni siquiera arranca. La preocupación de Matt era que convertir un escaneo 3D en una pieza CNC introduce oportunidades de error dimensional, milímetros perdidos en la traducción entre el escaneo y el componente terminado. Y que, sin soporte de diagnóstico de Bugatti disponible, equivocarse podría significar un coche que simplemente no funciona y sin una forma clara de diagnosticar por qué. Ese es un argumento cuidadoso. El argumento de alguien que ha pensado seriamente en las consecuencias y está tratando de proteger el proyecto. Lo respeto, pero subestima un tipo diferente de riesgo. Uno que la reparación soldada lleva permanentemente y que el soporte CNC nunca habría introducido en absoluto. El riesgo no está en la soldadura de Bob, el material de la soldadura en sí, precalentado correctamente, con la varilla de aporte adecuada, ejecutado correctamente. Es más fuerte que la fundición original. Esa parte no está en discusión. El riesgo está en el límite. Cuando se suelda una reparación en una fundición de aluminio, se están uniendo dos materiales con historias fundamentalmente diferentes. La fundición original se formó bajo condiciones controladas, vertida en un molde, enfriada a una velocidad específica y tratada térmicamente para lograr propiedades materiales definidas. El material de soldadura es diferente. Se deposita en un taller, se enfría a temperatura ambiente y tiene una microestructura completamente distinta. En el límite entre ambos se encuentra lo que los ingenieros llaman la zona afectada por el calor. Esta es la región del material original de la fundición que fue calentada por el proceso de soldadura pero nunca llegó a fundirse. No es material de soldadura y ya no es material original de fundición tampoco. Es algo intermedio. Una zona donde el ciclo térmico de la soldadura alteró la microestructura y cambió las propiedades del material de formas que son completamente invisibles desde el exterior. Bajo conducción suave, baja velocidad, acelerador ligero y crucero estable, la zona afectada por el calor no soporta esfuerzos significativos. El soporte se mantiene. Todo parece estar bien. No hay advertencia. Bajo cargas dinámicas,
Aceleración a fondo en un coche de 1500 caballos de fuerza. Las fuerzas cambian rápidamente y repetidamente a medida que el motor empuja y se estabiliza. La zona afectada por el calor experimenta algo diferente. Fatiga. Un esfuerzo de carga cíclica que invierte su dirección una y otra vez, cargando y descargando la zona miles de veces. Esta es la condición que revela de que está realmente hecha la zona afectada por el calor. No un solo tirón fuerte, ni 10, cientos y miles de ciclos de carga, cada uno pequeño, cada uno sumándose a un total acumulativo de daño hasta que, eventualmente, una grieta se inicia en el límite. Normalmente sin advertencia, normalmente a alta velocidad. El soporte CNC no tenía nada de esto. Mecanizado a partir de un solo bloque, tiene una microestructura uniforme de un extremo al otro, sin soldaduras, sin límites, sin zonas donde las propiedades del material hayan sido alteradas. El soporte reparado tiene 3 límites de soldadura, por lo tanto, 3 zonas afectadas por el calor, 3 lugares donde la fatiga cíclica podría, con el tiempo, iniciar una grieta. El trabajo de relleno de Bob añadió rigidez, y la soldadura en sí es fuerte. Pero las zonas afectadas por el calor existen. No pueden eliminarse mediante inspección. No pueden verificarse completamente. Solo revelarán su verdadera condición bajo exactamente las condiciones de carga que produce una conducción en autopista. Este es el riesgo que Matt aceptó. No creo que lo haya tenido completamente en cuenta. Ahora bien, aquí es donde creo que se pasa por alto algo sobre la preocupación de Matt respecto a la posición de los sensores. Era solucionable. El argumento contra el soporte CNC se basaba en la suposición de que, si la pieza volvía del mecanizado con posiciones de sensores incorrectas, no habría una buena manera de diagnosticar el problema, ni un camino claro para solucionarlo. Eso es una preocupación real de forma aislada, pero supone que el soporte se instalaría en el motor sin ningún paso de verificación. Y así no es como funciona realmente la fabricación de precisión. Un soporte CNC, antes de acercarse siquiera al motor, puede medirse. Cada posición de sensor puede verificarse contra los datos originales del escaneo usando instrumentos de precisión en un banco de trabajo. Cada dimensión crítica confirmada antes de tomar cualquier decisión final. Si una dimensión es incorrecta, el soporte vuelve a la máquina CNC. La corrección se hace en software. La pieza se vuelve a mecanizar. Para eso está diseñada precisamente la fabricación CNC. Precisión iterativa y corregible. El riesgo que Matt describió es real, pero existe solo si se omite la verificación. Un paso de medición adecuado antes de la instalación lo elimina. No lo reduce, lo elimina. Así que comparemos los dos enfoques con honestidad. El soporte CNC, correctamente verificado antes de la instalación, más fuerte que el original, libre de defectos de fundición, libre de zonas afectadas por el calor, posiciones de sensores confirmadas con instrumentos. El soporte soldado, zonas afectadas por el calor que no pueden verificarse por ningún medio, que no pueden eliminarse independientemente de la calidad de la soldadura, y que solo se manifestarán bajo carga cíclica a plena potencia. Un enfoque elimina el riesgo, el otro lo gestiona tan bien como lo permite la habilidad, pero no puede hacerlo desaparecer. Matt ya ha tomado su decisión. El soporte está instalado. El coche funciona. Así que la pregunta ahora es qué debería ocurrir antes de que este Bugatti sea conducido a plena potencia. Y creo que la respuesta son 3 cosas. Primero, un rodaje progresivo. Cargas suaves al principio, aumentando gradualmente durante semanas, dando a cualquier debilidad en las zonas afectadas por el calor la oportunidad de revelarse temprano bajo condiciones controladas en lugar de hacerlo de forma catastrófica a velocidad de autopista. Segundo, inspección visual regular durante todo ese periodo de rodaje. Una grieta por fatiga en una zona afectada por el calor suele ser visible antes de propagarse lo suficiente como para causar una falla estructural. Detectarla temprano significa una reparación controlada. Pasarla por alto significa algo mucho peor. Tercero, atención cercana a las lecturas de los sensores del cigüeñal. Cualquier nueva vibración, cualquier sonido inusual, cualquier código de fallo relacionado con la salida de los sensores. Una grieta en propagación cerca de un soporte de sensor cambia la lectura del sensor antes de que el soporte falle completamente. La EQ a menudo te dará una advertencia si estás prestando atención a los datos correctos. Si Matt sigue esos pasos, el soporte o bien demostrará su resistencia bajo carga progresiva o revelará su debilidad lo suficientemente pronto como para solucionarlo con seguridad. El resultado peligroso, el que vale la pena evitar,
es conducir a plena potencia antes de que el soporte haya tenido la oportunidad de demostrar que es sólido. La decisión del soporte no define esta reconstrucción, pero ilustra algo importante sobre el trabajo independiente a este nivel. No se trata solo de habilidad. Bob tiene la habilidad. La soldadura es excelente. Se trata de tener el tiempo, los recursos y el margen para elegir siempre la opción que elimina el riesgo, en lugar de la opción que gestiona el riesgo lo mejor posible. Matt estaba trabajando contra el tiempo, el coste y el peso de millones de personas observando. Elegir la geometría conocida, la reparación que podía ejecutarse inmediatamente, la opción que no introducía nuevas incógnitas, eso es comprensible. Pero comprensible no es lo mismo que menor riesgo. El argumento del derecho a reparar que representa todo este proyecto depende de una cosa por encima de todas, que el coche funcione de forma fiable bajo carga completa. Durante años, no solo que arranque, no solo que se mueva por sí mismo. El soporte demostrará su validez o no. Sinceramente espero que lo haga. Pero si has pasado tiempo trabajando con aluminio soldado bajo cargas cíclicas, entenderás por qué no estoy completamente seguro.